Elena y David estaban desesperados. Tras los horrores experimentados en el hospital, sabían que no podían confiar en la medicina convencional para tratar lo que sea que se estuviera gestando en sus cuerpos. Gracias a contactos del pasado, encontraron una clínica clandestina en los suburbios, un lugar conocido por operar fuera de la ley y lejos de cualquier escrutinio gubernamental. Sabían que el tiempo se estaba agotando, y sus cuerpos ya no podían soportar mucho más. Al llegar, fueron recibidos por un cirujano de aspecto agotado, con cicatrices en su rostro y una mirada que revelaba que había visto demasiadas cosas que el resto del mundo no podía comprender. Sin hacer muchas preguntas, los llevaron a una sala de operaciones improvisada. Las paredes estaban descascaradas, y el ambiente olía a moho y desinfectante barato. No había lujos, solo el equipamiento básico necesario para operaciones rápidas y secretas. No hay vuelta atrás después de esto, dijo el cirujano mientras preparaba sus instrumentos. No puedo garantizarles que saldrán vivos de aquí. Elena y David asintieron con resignación. Sabían que no había más opciones. Ambos fueron recostados en camas metálicas viejas y frías. Sentían que la oscuridad los rodeaba, más allá de las paredes de esa clínica oculta. Los susurros que los habían atormentado desde su regreso de la luna se intensificaron, como si lo que habitaba dentro de ellos supiera lo que estaba a punto de ocurrir. Elena sintió un dolor desgarrador en su vientre, pero esta vez no era solo un retorcimiento. Algo estaba moviéndose más agresivamente, como si quisiera salir. David, tumbado a su lado, se retorcía de agonía, su rostro bañado en sudor. El cirujano comenzó con David. Inyectó un anestésico improvisado en su abdomen, pero la criatura dentro de él parecía estar luchando contra los efectos de la droga. David gemía mientras el cirujano intentaba hacer una incisión. Antes de que pudiera cortar, algo sobresalió de su estómago de manera grotesca, como si un puño invisible empujara desde adentro. «¡Dios mío!», exclamó el cirujano, retrocediendo cuando un movimiento violento sacudió el cuerpo de David. De repente, la carne de su abdomen se desgarró con una explosión de sangre. La bestia, un ser oscuro y retorcido, emergió de su estómago, arrancando las entrañas de David mientras su cuerpo convulsionaba de manera brutal. Los gritos de David llenaron la sala mientras la criatura salía completamente, liberando una serie de chillidos que parecían provenir de otra dimensión. David dejó de moverse. El suelo se inundó de sangre, y su cuerpo, vacío de vida, yacía descompuesto sobre la cama. El monstruo, una criatura con una piel grisácea, ojos negros y múltiples extremidades, se lanzó hacia un rincón oscuro de la sala, emitiendo gruñidos bajos. Elena observó la muerte de David con horror, incapaz de moverse. Sentía que lo mismo sucedería con ella en cualquier momento, pero en su caso, la criatura dentro de su vientre no estaba luchando para salir de la misma manera. El dolor era intenso, pero no parecía desgarrarla de adentro hacia afuera como le había sucedido a David. «Tenemos que sacarlo ahora», murmuró el cirujano, aún temblando por lo que acababa de presenciar. Con manos temblorosas, hizo una incisión en el abdomen de Elena. Ella gritó al sentir el corte, pero sabía que no había más opción. La criatura en su vientre comenzó a moverse frenéticamente, pero de una forma más controlada, casi como si estuviera sincronizada con los latidos de su corazón. Finalmente, el cirujano abrió lo suficiente como para ver lo que había dentro. Allí estaba la bestia. Pero, a diferencia de la criatura que había matado a David, la que estaba dentro de Elena era diferente, más pequeña, pero completamente formada, como un feto extraterrestre. Su piel era más pálida y sus ojos, completamente negros, la miraron directamente. El cirujano, horrorizado, retrocedió. Pero la criatura no salió con violencia. Lentamente, casi como si fuera un parto natural, comenzó a deslizarse fuera del cuerpo de Elena, cubierta en una especie de sustancia viscosa. Elena gritaba entre el dolor y el miedo, pero sabía que algo diferente estaba ocurriendo con ella. Cuando la bestia salió completamente, cayó al suelo, pero no atacó. Simplemente se quedó allí, mirándola. Su respiración era pesada, como si la reconociera, como si compartieran una conexión más allá de lo físico.
Elena, en estado de shock, observó cómo la criatura, su hijo, se acercaba lentamente a ella. No había hostilidad en sus movimientos, solo una fría determinación. Elena observó la muerte de David con horror, incapaz de moverse. Sentía que lo mismo sucedería con ella en cualquier momento, pero en su caso, la criatura dentro de su vientre no estaba luchando para salir de la misma manera. El dolor era intenso, pero no parecía desgarrarla de adentro hacia afuera como le había sucedido a David. «Tenemos que sacarlo ahora», murmuró el cirujano, aún temblando por lo que acababa de presenciar. Con manos temblorosas, hizo una incisión en el abdomen de Elena. Ella gritó al sentir el corte, pero sabía que no había más opción. La criatura en su vientre comenzó a moverse frenéticamente, pero de una forma más controlada, casi como si estuviera sincronizada con los latidos de su corazón. Finalmente, el cirujano abrió lo suficiente como para ver lo que había dentro. Allí estaba la bestia. Pero, a diferencia de la criatura que había matado a David, la que estaba dentro de Elena era diferente, más pequeña, pero completamente formada, como un feto extraterrestre. Su piel era más pálida y sus ojos, completamente negros, la miraron directamente. El cirujano, horrorizado, retrocedió. Pero la criatura no salió con violencia. Lentamente, casi como si fuera un parto natural, comenzó a deslizarse fuera del cuerpo de Elena, cubierta en una especie de sustancia viscosa. Elena gritaba entre el dolor y el miedo, pero sabía que algo diferente estaba ocurriendo con ella. Cuando la bestia salió completamente, cayó al suelo, pero no atacó. Simplemente se quedó allí, mirándola. Su respiración era pesada, como si la reconociera, como si compartieran una conexión más allá de lo físico. Elena, en estado de shock, observó cómo la criatura, su hijo, se acercaba lentamente a ella. No había hostilidad en sus movimientos, solo una fría determinación. El cirujano, aún en estado de pánico, intentó agarrar un bisturí para defenderse, pero la criatura que había nacido de Elena lo ignoró. Sin embargo, el monstruo que había salido de David, que había estado acechando en las sombras, no mostró tal piedad. En un instante, saltó hacia el cirujano, matándolo con la misma brutalidad con la que había destrozado a David. Elena, debilitada pero viva, se encontró sola en la sala con dos criaturas. Una, la que había nacido de su cuerpo, estaba junto a ella, observándola. La otra, la que había salido de David, estaba devorando lo que quedaba del cirujano. Elena intentó levantarse, tambaleándose mientras trataba de procesar lo que había sucedido. Sabía que, de alguna manera, había sobrevivido, pero a un precio terrible. Lo que había crecido dentro de ella no era solo una bestia. Era una parte de ella, conectada de manera aterradora y profunda. Elena miró a la criatura a sus pies, consciente de que ya no era la misma. Algo en ella había cambiado, algo había nacido junto con ese ser. Las sombras aún la rodeaban, y los susurros no habían cesado, pero ahora, en lugar de sentir miedo, sentía algo diferente, una oscura aceptación. La bestia a su lado se levantó lentamente y, sin hacer un solo ruido, comenzó a seguirla hacia la salida. Elena, temblorosa y aún cubierta de sangre, entendió que, de alguna manera, había dado vida a algo que el mundo no estaba preparado para enfrentar.